Ayer veíamos que en realidad los nombres que les damos a los objetos no son los objetos en sí, sino que son referencias. Y por eso un objeto se puede conocer con muchas referencias. Eh, el objeto está en memoria y ¿cómo accedemos a él? A través de una referencia. Y la primera referencia que tiene el objeto es cómo se le nombró cuando se creó ese objeto. Es la primera referencia. Ahora, podemos crear un objeto que sin ninguna referencia, si no lo vamos a usar para otra cosa más que en ese momento, podemos crear el objeto y no guardarlo en ninguna referencia. Bien, ahora entonces, si yo les digo que este objeto Juan, en realidad este no es el objeto Juan, el objeto Juan es este. Juan es simplemente una forma de llegar al objeto. ¿Sí? Y ese es el que se definió cuando se creó el objeto. Digamos que es su nombre de nacimiento, ¿no? Juan. Pero le podemos poner otro nombre. Ya dijimos, yo puedo poner algo aquí, no sé dónde quedó Juan. Bueno, puedo poner tal vez algo aquí que diga persona, Johnny. ¿Cómo se escribe John? ¿Así? John es igual a Juan. ¿Sí? Ya vimos que esto no crea una copia. Es simplemente que Juan ahora alguien lo conoce como John. Entonces, aquí lo pondríamos nosotros como que Juan o John, mmm, así, apuntan al mismo objeto. Entonces, ¿cómo se conoce el objeto en sí mismo? ¿Cómo se conoce? Y eso también se toma del mundo real. A ver, por ejemplo, si yo les pregunto, no sé, ¿quién le va a la América? ¿Cómo dirías? ¿Quién, quién le va no, ¿quién le va al Santos? Pero ¿cómo dicen? Yo. Dicen yo, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos identificamos a nosotros mismos? No, a nosotros mismos. O sea, tú dijiste yo. Yo. Todos nos llamamos yo, ¿verdad? Todos. A nosotros mismos, ¿sí? Bueno, entonces también los objetos tienen su yo. Y ese yo es el concepto que yo quería explicar ayer. Aquí es con un operador que se llama this. Entonces, todos los objetos se llaman this. Así como todos nosotros nos llamamos yo. ¿Sí? Entonces aquí sería yo. This, ¿verdad? This. Todos los objetos se llaman this. Internamente todos son this. This es el yo de los objetos. ¿Sí? Y esto, pues es importante entenderlo porque a veces estamos trabajando dentro de un objeto y cuando lo queremos invocar, si queremos invocar al mismo objeto donde estamos trabajando, pues tiene que ser a través de this. Cuando estamos trabajando dentro de un objeto, pero con un objeto que viene de fuera, pues ya va a traer una referencia. Pero si yo voy a trabajar con el objeto que estoy dentro de él, entonces lo tengo que hacer con this. Ok, bueno, entonces ese concepto lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Fue lo que me faltó concretar ayer. Cuando dices this es que te estás refiriendo al propio objeto. a- Sí, o en el código de la clase o en una aplicación, sí. De hecho, sí, dentro del código de la clase. Ahorita, más al rato vamos a ver dónde podríamos aplicar esto. Todos los objetos por dentro se llaman dis, que por fuera se les conoce con una referencia, o dos, o tres, o ninguna, pero todos dentro son dis. O sea, todas las personas tenemos un yo, ¿verdad? Todos los objetos tienen un dis. Ok, entonces vamos a empezar otro ejercicio, ¿sí? Y este sí lo vamos a tomar como referencia para el proyecto uno, ¿sí? Nos vamos a tardar varios días en completarlo, pero sí lo vamos a tomar como referencia para el proyecto uno. ¿Sí? A ver, léanlo por favor, ¿sí? Hoy es 20. Hay muchas palabras, ¿verdad? Que pueden ser
candidatas a objetos, a métodos, a atributos. Yo ya traigo una idea, claro, ¿verdad? Pero, y la voy a encauzar hacia esa idea, porque yo pienso que es un diseño adecuado. Eh, yo la otra vez les decía, si le pidiéramos a tres arquitectos diferentes o N arquitectos que diseñaran una casa con ciertas características, nadie la va a diseñar igualita, ¿sí? Porque es cuestión de diseño. Y luego ya me pueden gustar más unas que otras, mejor tienen algunas ventajas, otras desventajas. Entonces, en diseño de clases es lo mismo. O sea, no hay un solo diseño de clases, pero obviamente que debe haber uno que esté mejor que otro. Y eso nos lo va dando la experiencia, el estar eh, analizando clases, cómo crearlas, ver ejemplos, patrones de diseño. Bueno, entonces, lo primero que tendríamos que identificar de aquí serían los objetos principales de la aplicación. ¿El quién? El empleado. El empleado es el objeto principal de la aplicación, ¿sí? Y el empleado, bueno, entonces ahí dice una lista de empleados. En el ejercicio anterior decía tres, ¿verdad? Aquí dice una lista, no sabemos cuántos. El usuario lo va a definir en tiempo de ejecución. Pero tenemos que empezar por abstraer lo que es un empleado, un solo empleado. Ya aquí sí vamos a necesitar crear varios objetos de empleados. Pero pues ahorita lo que nos preocupa es cómo vamos a hacer la abstracción de un empleado. Eso, ¿en dónde lo vamos a reflejar? Pues en un diagrama de clase, ¿verdad? UML. Entonces vamos a poner por aquí, en negro, vamos a poner por aquí, pues un cuadro que va a representar nuestra clase. A ver, ¿hasta ahí llegó? No. Llegó. Vamos a decir que hasta ahí. Y entonces este diagrama, pues ya sabemos que está dividido en tres partes. La primera parte es el nombre de la clase y luego las otras son, bueno, vamos a ponerle aquí. Aquí van los atributos y aquí van los métodos. Ya dijimos que lo que vamos a traer es un empleado. Entonces aquí le pondríamos empleado. El nombre de la clase es en singular. Aunque ahí diga que son muchos empleados, la clase se refiere a un solo empleado. ¿Sí? Y el nombre de la clase empieza con mayúscula. Bueno, entonces, ¿qué datos debería tener un empleado de mi problema? ¿Verdad? Pues yo veo un empleado así de manera general y pues tiene muchísima información. ¿Nombre? Es que ya le dice el impuesto a la general, pero para el impuesto no se impone sueldo. ¿Sueldo puede ser método y atributo? No, o es una o es otra. Tal vez aquí vamos a tener que manejar, y eso lo comentaba desde Fundamentos de Programación, vamos a tener que manejar en el contexto del usuario, en términos de contables, de nómina. ¿Sí? Hay varios tipos de sueldo, el sueldo neto, el sueldo bruto. Entonces vamos a tener que manejar ese tipo. Si no lo sabemos, lo tenemos que preguntar al usuario. Entonces, fíjense aquí, a ver, del empleado me dicen que el nombre, yo creo que está muy bien el nombre, podría ser también una clave, ¿verdad? De empleado. Ahorita vamos a manejar el nombre. Bueno, nombre. Ya sabemos que los atributos son privados. Luego, ¿qué otro dato tendría mi empleado? Para calcularle la nómina. El objetivo es calcularle su nómina, o sea, lo que se le va a pagar. El sueldo, ¿qué dice por ahí? Sueldo diario. Entonces vamos a poner aquí, sueldo diario. ¿Qué otro dato necesito? Horas extras, días trabajados, yo lo voy a poner más para acá, aquí, días trabajados, todos son atributos privados, ¿verdad? Días trabajados. ¿Y qué otra cosa necesitará? El impuesto, ¿verdad? El porcentaje de impuesto. Es una nómina muy simple, demasiado simple para las nóminas reales. Pero bueno, entonces el empleado va a tener aquí un porcentaje de impuesto. No va a ser igual para todos.
porque el porcentaje de impuesto, bueno, si ustedes a lo mejor ya les han pagado, entre más ganas, más te quitan, más, no en proporción, sino en porcentaje. Sí, o sea, si ganas más, si ganas poquito, el mínimo no te quita nada. Ya si ganas más del mínimo, hay una escala, ¿va? Hay unas tablas para... Y entre caigas más abajo en la tabla porque ganas más, te quitan más porcentaje. Por eso, bueno, aquí no nos vamos a meter en eso, que nos digan qué porcentaje se le va a aplicar al empleado. Bueno, ¿algún otro dato? Estamos haciendo una abstracción del empleado. Parece que no. Luego, vamos a hacer un ejemplo y a ver si nos falta algo, ¿no? Bueno, ¿y qué métodos tendría? El sueldo. Vamos a ponerle sueldo neto. El sueldo es lo que le vamos a calcular al empleado. El sueldo. Con todos esos datos. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que hay cierta equivalencia, cierta similitud entre los datos de entrada y los atributos, y los datos de salida y los métodos? Más que aquí, sueldo neto va a ser como un método, entonces va a ser con paréntesis. Tipos de dato. ¿Qué tipos de datos serían nombre? Es una cadena. El sueldo diario, ¿qué tipo de datos sería? Doble porque puede tener decimales. Días trabajados, puede ser un entero, aunque bueno, en las nóminas hay hasta días fraccionados, ¿no? Las horas extras, puede haber dobles, horas, medias horas. Vamos a suponer que sí. Eso lo tendremos que analizar, ver con el usuario, ¿verdad? Mande. No, aquí no dice esa restricción, ¿verdad? Ya ves que sí hay un límite. Te pagan al doble, pero nada más hasta cierto límite. No, aquí no, ahorita no nos vamos a meter. Nada más lo que dice el enunciado, ¿no? Bueno, el porcentaje de impuesto, ¿qué tipo de dato es? ¿Doble? Muy bien, bueno. Inclusive los días trabajados podrían ser también doble, ¿eh? Porque si vamos a poner que te pagan por semana, te pagan 7 días, pero nomás trabajas 6, ¿verdad? Entonces, si faltas un día, ¿qué pasa? Que te quitan la parte proporcional del día que. O sea, te quitan una sexta parte. Pero aquí todavía no estamos haciendo eso. Bueno, entonces, sueldo neto, ¿qué tipo de dato va a regresar? Doble, ¿sí? Muy bien, entonces, esta sería nuestra abstracción inicial. Ya sabemos que aquí en los métodos deben ir los constructores, los get set, todo lo que le agregamos, ¿verdad? Bueno, ¿el más qué quiere decir? Que es público. Bueno, entonces voy a crear un objeto como si ya tuviéramos el código y voy a crear aquí un objeto para hacer una prueba, ¿no? Aquí vamos a ponerle un objeto así. Bueno, este objeto, vamos a decirle, ahora le vamos a decir José, ¿sí? Muy bien. Este objeto va a ser un objeto de la clase empleado. Va a ser José, ¿sí? Y José va a tener esta información. José García. Voy a poner los datos que tendría el objeto en base a los atributos. ¿Cuánto gana José de sueldo diario? ¿Cuál es el sueldo mínimo? Yo creo que más, ¿no? Bueno, vamos a ponerle que gana más del mínimo, ¿no? 350 gana al día, ¿sí? Y luego, días trabajados, pues que trabajó, que le pagan por quincena, vamos a suponer, ¿sí? Y hizo algunas horas extras, pues unas 9 horas extras, ¿sí? ¿Y cuánto le van a quitar de impuesto? Vamos a decirle que el 12%. Si ganan mucho, les quitan hasta el 30 y tantos por ciento. No han visto, no vieron cuando empezaron a salir los TikTok del chavo que recibió su primer sueldo, estaba llore y llore, porque vio cuánto le rebajaron de impuestos, ¿eh? Ah.
Bueno, aquí este sí también sabe calcular su sueldo neto. Tenemos que saber cómo hacer el cálculo para poder implementar los métodos de cálculo, el método de cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner aquí. Y van a aparecer tal vez algunas otras variables que no son precisamente atributos. No todas las variables que yo use en la clase son atributos, ¿eh? Y eso, a veces nosotros decimos, no, es que los atributos son las variables que deben ir dentro de la clase. Sí, está bien. Pero en cuestión de diseño, los atributos son los que definen al objeto. No todas las variables definen al objeto. Van a resultar muchas variables, o por ejemplo, que yo necesito implementar un ciclo dentro de un método de una clase. Y ahí utilizo una variable que se llama i. Pues no porque la utilice, la tengo que declarar como atributo de la clase. Ese será una variable local del método. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a decir, vamos a calcular su sueldo bruto. ¿Sí? ¿Cómo se calcularía su sueldo bruto? Multiplicaríamos, o sea, lo que ganaría si no le rebajan nada, si no le dan horas extras, su sueldo bruto. Días serían 15 por 350. No, ese es el sueldo bruto. ¿Sí? O bueno, sueldo nominal más bien. Voy a poner aquí sueldo nominal. A ver, ¿cuántos son 15 por 350, por favor? ¿Cuánto es? 5,250. Gracias. Ok. Luego, a eso le vamos a agregar ¿qué? Lo de las horas extras, pero hay que sacar primero. Lo de las horas extras. Horas extras. ¿Cómo calcularíamos las horas extras? Por dos. Es que hay que sacar el pago por hora, que es el 350. O sea, dividiríamos el pago por día entre 8, ¿verdad? Por eso nos dieron esta constante. Ahí le puse. Por eso nos dieron esta constante, para saber cuánto ganaría por hora. Pero dice que eso le pagan al doble, ¿no? O sea, el precio por hora, aquí 350 entre 8, ¿cuánto da? Pero ese sería por una hora. Pero cuando las pagan al doble, entonces lo multiplicamos por 2. Y luego ya por el número de horas extras, ¿no? Que son 9. Y esto nos da, por favor. 787.5. Gracias. Ahí está. Eso es lo que. Y entonces con eso vamos a calcular el sueldo bruto. Ahora sí, sueldo bruto. El sueldo bruto, ¿esto qué? ¿Se suma o se resta? Se suma, ¿verdad? Entonces, me dicen por favor cuál es la suma de los dos. Pues le andan pegando a los 6,000, ¿no? 6,037.5. ¿Ok? Ese es el sueldo bruto, pero pues ojalá y le puedan a pagar eso, ¿eh? Luego, normalmente lo que quitan en una nómina, que es el impuesto al trabajo, el ISPT y la seguridad social. Aquí no estaba diciendo nada de seguridad social, o sea, lo del seguro. Bueno, entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es calcular el impuesto. Entonces, el impuesto, todo esto que estamos calculando son puros importes. Bueno, ¿cómo se calcularía el impuesto? O sea, sería 6,037.5 por punto 12. Y esto nos da, por favor. ¿Cuánto? No, pero, ok, 724 punto. Pues las horas extras, ahí se le van. Y entonces sí, ya podemos calcular el sueldo neto. Sueldo neto. El sueldo neto sería la resta de eso, ¿va?
¿Cuánto le van a pagar al señor? Ah, caray. ¿Quién sabe qué hice? 5,000 ¿o cuánto? No, 5,000 qué. Necesitamos los cálculos porque a la hora que hagamos la clase y hagamos pruebas, tendremos que verificar que están bien. Por eso sí les pido que aquí me están diciendo, pero que alguien más lo haga para, por si hay algún error por ahí, detectarlo. ¿Cuánto nos dan? ¿5,000 qué? 313. Así cerrado, ¿verdad? Eso es lo que se le va a pagar. Bueno, pues sí, no fue tan mal. Bueno, pues a lo mejor por eso hace horas extras, ¿verdad? Para contrarrestar el impuesto. Pues sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí un diagrama de clase listo para empezar la aplicación. Entonces, voy a poner este por aquí. A ver, entonces lo voy a poner por aquí. Y vamos a crear un proyecto, ¿sí? A ver, entonces sería, le vamos a llamar aplicación nómina. PA 0225 aplicación nómina. Bueno, ahora, pues no vamos a empezar con la aplicación, necesitamos diseñar nuestra clase. Vamos a codificarla. Le vamos a agregar aquí una nueva clase. New Java Class. Y la clase se va a llamar empleado. No. El objeto tú le pones la referencia, ¿qué nombre quieres darle? Sí se acostumbra mucho, por ejemplo, que un objeto empleado, pero con minúscula, sea de la clase empleado con mayúscula. Muy bien, entonces vamos a poner los atributos. Ya sabemos que van atributos, constructores, métodos getSet, método toString y luego métodos de cálculo, ¿sí? Ok, entonces vamos a poner los atributos. Son privados, private, string, el nombre. Y luego private, doble, sueldo diario. Private, int, días trabajados. Y luego sigue horas extras, las pusimos como doble. Estamos considerando que puede haber medias horas, un cuartos de horas, no sé. Doble, horas extras. Y private, doble, porcentaje, impuesto. Si nos fijamos, varios elementos de la clase, varios atributos están en especie, no están en dinero. Realmente la nómina es convertir todo lo que está en especie a dinero para saber cuánto se le va a pagar. Entonces, el sueldo diario, pues si es de dinero, los días trabajados, pues hay que convertirlos a dinero. Y luego las horas, estas son horas, no es dinero. Hay que convertirlo a dinero, que es lo que hicimos acá en los cálculos. Y también el porcentaje de impuesto. Bueno, ¿qué sigue a continuación? Los constructores. Vamos a empezar con el constructor de default. Constructores no regresa nada, ni siquiera void, se llaman igual que la clase. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues nosotros le tenemos que dar datos a esos atributos porque no hay ninguna información para hacerlo. Entonces ya le diríamos nombre y lo voy a hacer igual que en el otro, no identificado. No identificado. No hay. Y luego el sueldo diario, pues va. Aquí le podemos poner el salario mínimo.
Por decir, no, es que nadie, por ley, nadie debe ganar menos que el salario mínimo. Según esto, ¿eh? Bueno, aquí vamos a ponerle 0, pero podría ser el mínimo ahí. Luego, días trabajados. Me puede decir el usuario, oye, como aquí todos se les paga por quincena, pues cuando creas un usuario, de una vez ponle 15 días al constructor por default, ¿verdad? Podría ser. Días trabajados, 0. Luego, horas extras, también 0. Y porcentaje de impuesto, 0. En realidad debería ser 0.0, ¿eh? Todos los dobles debería ser 0.0. Así. Ahí. Bueno. Luego sigue el constructor parametrizado. Aquí me voy a detener un poquito para ver otro constructor vamos a poner del anterior, del índice de masa. Aquí tenemos un constructor, ¿sí? En la clase persona. Yo les decía que intencionalmente estaba poniendo los nombres de los parámetros diferentes a los nombres de los atributos, ¿sí? De tal manera que no hubiera conflicto. ¿Qué pasaría si yo aquí le digo nombre? Estoy en otro ejercicio, ¿eh? Y aquí le pongo nombre. ¿Aquí qué pasa? Nombre es igual a nombre, ¿verdad? Entonces, pues como que es una... ¿Qué viene siendo esto? ¿Una redundancia o qué? Y acá me lo dice, dice, oye, ¿qué pasa aquí? Ahora, ¿a quién está atendiendo? ¿Al nombre parámetro o al nombre atributo? Según el color, al nombre atributo, porque es el parámetro, porque es el que tiene más cerquita. ¿Sí? Pero aquí le estamos diciendo, nombre es igual a nombre, pues es obvio, ¿no? Entonces, por esa razón yo les decía, no, no, vamos a ponerle nombres diferentes. Y ya, con eso se resuelve el conflicto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner el nombre como tal? Aquí, por ejemplo, aquí el peso. ¿Sí? No escojo nombre porque se confunde con lo que quiero decir. Aquí yo le digo, aquí yo sí le quiero poner peso. Por lo tanto, acá le tendría que poner peso es igual a peso. Y tenemos la misma situación, ¿verdad? Me dice aquí, oye, ¿qué pasa? En este caso, la información no va a llegar al atributo peso. Se va a quedar ahí en el limbo. Bueno, entonces, pero eso quiere decir que no podríamos pues ponerle los nombres a los atributos, a los parámetros igual que los atributos nunca. Sí. ¿No? Sí se puede, ¿va? Entonces, ahí es donde entra el dis. Yo, cuando estamos codificando la clase, es como si estuviéramos dentro del objeto diseñándolo. Entonces, estamos dentro de un objeto, ¿cuál? El que ustedes quieran, cualquiera de la clase. Pero estamos dentro de un objeto. Entonces, ¿cómo distingo que este peso es para mí? Y porque viene de fuera. Este peso es el que viene de fuera. Quiero que el objeto lo obtenga. Entonces aquí le ponemos el operador dis. ¿Así? Y entonces ya con esto no hay ambigüedad, porque ya me está poniendo dis peso, quiere decir que es el peso de este objeto, y como es el constructor, es el del objeto que se está creando. Y este peso, pues sí viene como parámetro. Entonces, de esta manera podríamos ponerle nombres iguales a los parámetros que los atributos. Y eso facilita las cosas para crear código automático. Bueno, me voy a salir aquí del de persona, ¿eh? Y me voy a regresar al que Entonces, aquí nosotros, NetBeans nos da la opción de insertar código automáticamente. Entonces, aquí donde yo quiero insertar el constructor parametrizado, le doy botón derecho y me voy a donde dice insertar código, o le pueden dar alt insert también. Y entonces me dice qué tipo de código quieres insertar. Y aquí viene constructores, getter, setter, viene el toString. Los que más vamos a usar son constructores, getter, setter y a veces el toString. Entonces le digo, quiero agregar un constructor. Y me dice, tú tienes 5 atributos. No es obligatorio que en el constructor parametrizado vengan todos los parámetros igual que los atributos. Ahorita nosotros lo hemos hecho porque son poquitos atributos. Pero si yo tuviera 20 atributos, a lo mejor
el constructor pues me pedirá nada más 3 o 4 según como quiera crear yo el objeto. Pero en este caso sí los queremos todos. Decimos, no, sí queremos que el constructor traiga un parámetro por cada atributo. Si yo quisiera seleccionar solo algunos, pues los señalo aquí. Le digo, no, los quiero todos. Y entonces le digo que lo genere y ya me generó el constructor. ¿Sí? Y lo hace con el dis. Si no fuera por el dis no lo podría hacer. Porque tampoco se va a poner a inventar nombres de parámetros. Entonces, a los parámetros les pone el mismo nombre que los atributos. Pero para distinguirlos, le agrega el dis. Para que solamente pertenezca para eso, ¿verdad? Sí, para que el dato quede en el objeto. ¿Sí? Eso es el dis. Bueno, por ejemplo, si yo quiero un constructor de copia como el que veíamos ayer, ese no lo trae. Es más, aquí no sé si le diga insertar. No, si todavía, es que como son muchos atributos, a lo mejor yo quiero un atributo que nada más pida el nombre y el sueldo, a lo mejor. Eso depende de las necesidades, ¿no? Bueno, pero un constructor de copia no me lo va a poder hacer automáticamente. ¿Cómo podremos hacer un constructor de copia aquí? Vamos a poner un tercer constructor, public empleado. El constructor de copia recibe una referencia, no recibe el objeto, recibe la referencia, o sea, la ubicación donde está el objeto. Porque si no, pues serían unas copias tremendas de objetos, ¿no? No, aquí va a recibir una referencia de empleado. Y pues el nombre de la referencia en los parámetros muchas veces se pone con la inicial del objeto. Es una costumbre. Y entonces, aquí quiere decir que este constructor, lo voy a poner aquí, este constructor obtiene, o más bien asigna, los valores a sus atributos copiándolos de la referencia E, o podemos decir del objeto E. Si decimos objeto está bien, del objeto E. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer aquí, y dijimos que como estamos dentro de la misma clase, ni siquiera necesitamos usar los get ni los set. Ahorita ni los tenemos. Entonces, yo le diría, bueno, el nombre, como estoy dentro de un objeto, ese objeto se llama dis. Aquí, ¿por qué no tendría necesidad de ponerle el dis? Porque son diferentes, ¿sí? O sea, aquí sí fue necesario porque se llamaban igual y para poder distinguir que este es atributo y este es parámetro. Pero acá no hay problema porque este es atributo, sí, de dis, y este es atributo de E. ¿Sí? Entonces, estamos copiando los atributos, y entonces le diría el sueldo diario va a ser igual a el objeto E punto sueldo diario. Estamos copiando los datos de un objeto a otro. Y luego las horas extras, ¿o qué sigue? Días trabajados, bueno, para hacerlo en el orden que viene ahí. Días trabajados va a ser igual a los días trabajados que traiga el objeto E. O la referencia E. En realidad, como les digo, no es un objeto, es la referencia al objeto. E punto días trabajados. ¿Ok? Bueno, y luego ya nos faltaría horas extras, seguiría horas extras. Eso, por eso el editor pues nos ayuda mucho a entender las cosas. Aquí me está diciendo horas extras, como no estás poniendo nada, quiere decir que es del dis. Dis es el objeto que se está creando porque es el constructor. Ya si estamos en un método, se supone que el objeto está creado, pero estamos dentro de un objeto. Y todos los objetos por dentro se llaman dis. Entonces, horas extras sería e.horas extras. Acuérdense, es el yo de los objetos. ¿Sí? Falta el porcentaje de impuesto. ¿Verdad? Porcentaje de impuesto va a ser igual a porcentaje de impuesto. Ya tenemos nuestro constructor de copia. Hay otras formas de copiar objetos, pero bueno, esta es una de ellas. Ya tenemos 3 constructores. Vamos a agregarle ahora los métodos get y set. Entonces aquí vamos a agregar métodos get y set. Los vamos a insertar. Le diríamos insertar código
Dice, ¿qué quieres? ¿Getter, setter o los dos? Digo, quiero los dos, porque bueno, ahorita a cada atributo le estamos poniendo un método get y un método set. Entonces le diría getter y setter. Y me pregunta otra vez, ¿de cuáles atributos quieres poner un get y un set? Y yo le digo, ahorita de todos. Entonces le digo que los seleccione todos. Y vean un detalle interesante que viene aquí, dice, encapsular campos. Aquí a los atributos les llama campos, ¿eh? Aquí en la traducción. Bueno, lo único que dice es si los pone privados, pero nosotros ya los tenemos privados, mire. Vamos a suponer que, no sé, que esto no lo declaré privado. Vamos a ver qué hace, ¿no? Y le digo, bueno, pues entonces vas a insertar aquí los get y los set. Decimos, inserta, código, getter y setter de todos. Y encapsula porque a lo mejor se me olvidó poner en privado algunos. Entonces le digo que los genere y aquí ya me generó todos los get y los set. ¿Sí? No se la complica. Los get, ¿qué nombre le pone a los métodos? El prefijo get y el nombre del atributo. ¿Sí? Igual. Y como el void también, el prefijo set y el nombre del atributo. Claro que horas extras empezaba con minúscula, ahora lo empieza con mayúscula porque ya es una segunda palabra, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver qué hizo acá. Le agregó el private a estos que no lo tenían. Es lo único. Ahí donde dice encapsular campos es por si no le pusimos private. O a lo mejor no le pusimos porque no quisimos, ¿verdad? Porque sí queremos declararlo. No es lo mismo ponerle, no ponerle nada que ponerle public, ¿eh? O sea, si no le ponemos nada, no quiere decir que sea public. No necesariamente. Bueno, entonces ya tenemos estos. Para que se entendiera el concepto. Ya quedó más claro, ¿no? ¿Sí? Ya entender para qué es un set, para qué es un get, y luego ya lo mecanizamos, lo automatizamos. Bueno, entonces, y el toString también siempre les digo que hay que hacerlo. ¿Eh? Bueno, aquí también viene cómo insertar. Insertar el toString. Y el toString me dice, tienes 5 atributos, ¿cuáles quieres integrar al... El toString me da la información del objeto en forma de cadena. Entonces le digo que los genere así, todos. Pero, ¿qué creen? A mí casi nunca me gusta cómo lo deja. Se me hace muy extenso. Por eso yo casi nunca uso el toString. Y sobre todo cuando quiero que la salida tenga cierto formato, casi nunca uso el toString. Entonces aquí pues es lo mismo. Aquí me dice el nombre de la clase y luego ya. Y luego me dice nombre, pues yo digo que para qué pone la palabra nombre si va a salir un nombre. Entonces yo voy a simplificar esto. Pero vean cómo pone la firma y pone el override. Bueno, aquí yo lo voy a hacer de esta manera. Ese casi nunca lo voy a insertar, ¿eh? Entonces sería el nombre, pero lo voy a poner directo. Nombre del empleado. Más. Y lo voy a poner hacia abajo. Sueldo diario. Sueldo. A lo mejor nomás lo quiero poner así. Porque es algo más compacto. Entonces aquí le pongo sueldo diario. Y luego más. Pero aquí necesito ponerle unos espacios para que hay un espacio o dos, no sé, más. Y luego vamos a poner días trabajados. Días trabajados, nada más lo voy a poner así. Y luego más. Ese es el letrero. Ahora vamos a poner el dato. Más días trabajados. Más. Y luego aquí le pondríamos horas extras. Lo voy a poner así. Or extra. Así nada más. Más horas extras. Digo, está bien que traiga el toString. Algunas veces sí lo vamos a usar porque así está bien, pero muchas veces no, porque lo pone siempre de la misma manera. Y luego aquí pondríamos, me faltó un más acá. Horas extras, entonces ya sería porcentaje de impuesto. Así lo voy a abreviar.
más porcentaje de impuesto. Inclusive aquí podríamos usar los get y los set dentro del objeto, dentro de la clase. Nada más que como estamos dentro de la clase, pues es más directo acceder al atributo. Pero yo aquí en lugar de porcentaje impuesto, le puedo decir get porcentaje impuesto. ¿Sí? Bueno, creo que ahorita ya no va a haber tiempo de hacer el método de sueldo. Aquí, ¿qué me faltó? ¿Por qué me marca error? Ah, ¿en dónde acá? Ah, aquí va, aquí en medio, gracias. Ahí está. Entonces, va a quedar pendiente, pues, ahorita, pero vamos a crear un objeto y checar qué hace. A ver, entonces, aquí ya iría el método de sueldo. Bueno, aquí lo voy a escribir. Iría el public doble. No, aquí voy a poner el método. Doble sueldo neto. Que eso lo vamos a calcular, pero ahorita no va a haber tiempo de. Entonces, ahorita, por lo pronto le decimos que regrese cero, ¿sí? Nada más para tenerlo ya ahí. Ok, entonces voy a recuperar aquí el objeto que creamos y vamos a, bueno, que creamos ahí en las notas, ahora sí vamos a crearlo. Lo podemos crear con el constructor parametrizado o bien con el constructor por default y luego pasarle los datos a través de los métodos set. Todo depende en qué tiempo de la información que tengamos en ese momento. Si ya la tenemos, pues lo hacemos con el parametrizado, es más rápido. Pero si no lo tenemos, creamos el objeto y cuando tengamos cada dato lo vamos asignando con el método set. Entonces vamos a crear un empleado. Vamos a ponerle José. Es igual a new empleado. Y bueno, aquí por ejemplo, si yo utilizo el constructor por default, ahorita, si yo le digo system out, le voy a dar salida al empleado, a José. Sabemos que aquí va a mandar llamar el método toString. Así es que cuando lo ejecutemos, pues nos va a salir, no nos van a salir los datos de José, ¿verdad? Aquí nos dice que no identificados puros ceros, ¿no? Porque no le hemos asignado ningún dato al objeto. Vamos a hacerlo, como ya no lo hice a través del constructor, lo voy a hacer a través de los métodos set. Entonces sería José.setNombre. Me voy a ir en el orden en que vienen ahí en el diagrama. Aquí es José sin acentos, José García. Luego vamos a ponerle José. Ahora el sueldo diario. Sueldo diario 350. Y luego después José.set. Ahora, ¿qué sigue? Días trabajados. Fueron 15. Y luego José.set. Horas extras 9. 9 y José. Set. Ahora el porcentaje de impuesto. ¿Cuánto era 12? Y entonces, ahora sí nos da la información de José. Sueldo diario, días trabajados, horas extras. A lo mejor aquí, pues podemos cambiarle un poquito. O sea, el toString es nada más mostrar a lo mejor aquí digo, no, mejor ponle aquí impuesto y luego mejor acá le pongo más 12%, más el porcentaje. Así. Y luego aquí, para distinguir que este es dinero, pues pone por aquí un signo de pesos. Y así, ¿verdad? Entonces ya, nada más le cambié ahí cualquier cosita para que saliera de esta manera. Sueldo diario 350, impuesto 12%. Entonces lo que seguiría es que nosotros implementemos el método que calcula todo lo que hicimos aquí para ver si realmente José le van a pagar esto, ¿verdad? Con estos datos. ¿Sí? Bueno, entonces hoy aprendimos que hay
una referencia a sí mismo dentro del propio objeto, que es como el yo de nosotros, que se llama this. El this lo vamos a utilizar normalmente cuando sea necesario, pero siempre está presente. Yo aquí le puedo, inclusive muchos así lo hacen, ¿eh? Yo llevé un curso con una, bueno, en donde el instructor aquí le ponía, a todo le ponía this, o sea, aquí le ponía this, y es correcto. Se dice aquí, eso está bien, porque este nombre es el del this, el del objeto que se está creando. Pero yo normalmente lo voy a poner cuando sea necesario, nada más. En este caso sí es necesario para distinguir el parámetro del atributo. Acá no es necesario, entonces normalmente no lo voy a poner. Pero el this, siempre que yo quiera acceder a un elemento de mi propio objeto, cuando esté dentro de un objeto o en la clase, es a través de this. ¿Sí? Muy bien. Le seguimos pues mañana.